Muy buenas noches para todos mis amigos de VidaFi. Espero que estén todos muy bien. Un gran saludo a todas las personas que están en el chat enviando sus saludos. Eh, pues les mando un fuerte abrazo de mi parte. Vamos a comenzar hoy el webinar. Ya que tenemos unos minuticos de atraso, voy a dar inicio al webinar del día de hoy. Se titula Controla la disbiosis y baja de peso con el plan VidaFi Weight Control. Te recuerdo que este es un programa de control de peso que comenzamos desde el mes pasado, el mes de enero, y lo vamos a ver por lo menos hasta el mes que viene, 3 sesiones consecutivas. La primera está ya grabada, la puedes buscar en el canal de YouTube de VidaFi Latam, y la segunda es esta que vamos a ver el día de hoy. Controla la disbiosis y baja de peso con el plan BWC, VidaFi Weight Control. Pues bien, vamos a hablar de cómo las bacterias intestinales te pueden hacer engordar o te pueden hacer adelgazar. Sí, ya vamos a ver cosas curiosas de esas bacterias intestinales que, dependiendo del tipo de bacterias que tengas dentro de tu intestino, va a hacer que la comida que tú consumas la absorbas pero al máximo y pues se convierte en grasa. En cambio, otra persona que posiblemente hasta come más que tú, pero tiene buenas bacterias intestinales, procesa esa comida y no se convierte en grasa. Y ahí la paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que está delgadita coma más que yo y no engorde, y yo me como apenas 3 trozos de comida y ya estoy gordito, ¿no? Pues bueno, te recuerdo que esta información no pretende sustituir el consejo médico profesional, es de carácter educativo, es basado en medicina preventiva. La idea es evitar que, pues, padezcas algún tipo de condición de salud. Y si tienes alguna condición de salud, alguna enfermedad, pues la logres controlar un poco mejor, ¿no? Te invito a que acudas a tu médico si tienes algún síntoma o un signo que puedo nombrar en este webinar para que descarte cualquier tipo de enfermedad. Pues bien, te comenté al inicio de este webinar sobre la disbiosis intestinal. ¿Y qué es la disbiosis intestinal? Es una alteración de la comunidad de bacterias que habita en tu intestino. Eso a grosso modo se pudiera resumir así. Y si lo quisieras expresar con una imagen, vemos allí en tu pantalla, en la parte derecha, donde se ve como con un microscopio electrónico lo que se considera una microbiota normal, y lo ves a la izquierda y ves unos alargaditos azules y verdecitos. Ahí están las bifidobacterias, los lactobacilos. Esto se considera pues una microbiota normal. Fíjate que está ordenada, se ve pues bien. Y en cambio en la disbiosis intestinal vemos un desastre, ¿no? Vemos Cándida, Klebsiella, Escherichia coli, Streptococcus, Aspergillus, Yersinia, y por supuesto hay uno que otro lactobacilo y uno que otro bifidobacterium, ¿no? Pero predominan las bacterias dañinas, las bacterias malas. Y esas bacterias malas pues causan consecuencias en tu salud. Hay varios tipos de disbiosis intestinal. Hay una disbiosis donde hay mayor presencia de bacterias patógenas, es decir, bacterias malas, que producen factores inflamatorios llamados lipopolisacáridos que causan toxicidad e inflamación. Hay un tipo de disbiosis por pérdida de microorganismos beneficiosos. Entonces, no se producen tanto moléculas beneficiosas como los ácidos grasos cadena corta porque tiene pocas bacterias buenas. Disminuye su potencial como antiinflamatorio. Y hay un tercer tipo de disbiosis que es cuando se pierde la diversidad de la microbiota intestinal. Entonces tienes muy poquita cantidad o tienes muy poca cantidad de un tipo determinado de buena bacteria. Eso te puede provocar alergias, por ejemplo, asma u otros problemas de salud. Entonces todos estos 3 tipos son considerados una disbiosis, una alteración de tu microbiota intestinal. Ahora bien, ¿cómo afecta la salud esta disbiosis intestinal? Debilita tu sistema inmunológico. Tienes un riesgo incrementado de problemas crónicos, como tienes un riesgo incrementado de cáncer colorectal, por ejemplo, de síndrome metabólico, de enfermedades inflamatorias intestinales. Además, si esa microbiota intestinal se encuentra alterada, tu salud en general, tu salud metabólica puede empeorar.
sea, realmente así estés cumpliendo a cabalidad las indicaciones de tu médico y estés haciendo todo lo que crees que es lo posible, lo normal. Si no tienes una microbiota intestinal equilibrada, te va a dar trabajo, pues va a costar un poco el equilibrio de la salud. Pues bien, ¿qué hace que se cause esta disbiosis intestinal o qué causa disbiosis intestinal? Pues fíjate que hay muchos factores. Los antibióticos causan disbiosis intestinal y tienes que tomarlo a veces. Tu médico te lo prescribe para evitar una infección, pero los antibióticos también matan a las buenas bacterias. El exceso de consumir proteína animal causa una disbiosis intestinal. Los azúcares refinados, el azúcar blanco. Las grasas poco saludables como los aceites refinados, el alcohol, el cigarrillo, el sedentarismo causa disbiosis. El estrés también altera la microbiota intestinal. El no consumir fibra, el exceso de peso. Los colorantes artificiales en los alimentos o los saborizantes artificiales en los alimentos. Los contaminantes ambientales. Y por supuesto las infecciones intestinales. Entonces fíjense que hay muchos factores. Sobre todo en la vida moderna, hay muchos factores que te pueden causar una disbiosis, una alteración de la comunidad de bacterias que habita en tu intestino. Todo esto está totalmente documentado, hay mucha información, mucha bibliografía que se puede consultar. Allí te dejo algunas por si acaso quieres consultar un poco más sobre este tema, aunque por internet puedes conseguir muy buenos artículos científicos sobre este tema, la disbiosis intestinal. Ahora bien, antes se pensaba que si el padre era gordito, la mamá era gordita, pues eso se transfería o se transmitía a los niños como genético. Y no todo el tiempo es genético, ¿no? Fíjate que se hizo un estudio con mellizos idénticos, ¿no? Y se demostró que la obesidad tiene un índice de heredabilidad entre un 40 y un 75%. Pero hay otros factores que están en juego en eso, que son los llamados factores externos. No necesariamente porque tú tengas una genética de familia con exceso de peso, tú vas a tener exceso de peso a menos que tú no hagas nada al respecto y que tú propicies que tu cuerpo pues guarde grasa corporal, ¿no? Y esas bacterias son las que hacen la diferencia, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, a dieta, tienen más dificultad en perder peso que otras, siguiendo exactamente los mismos pasos las dos tipos de personas. Y la diferencia son las bacterias que puedas tener en tu intestino, ¿no? Lo que comemos nos llega a nosotros, pero antes tiene que pasar por el intestino y antes tiene que pasar por las bacterias intestinales. Y esas bacterias intestinales digieren esa comida que tú estás consumiendo. Y nosotros no tenemos enzimas para cierto tipo de fibra, pero nuestras bacterias sí tienen las enzimas para poder digerir esa fibra que nosotros no digerimos. Entonces, si esas malas bacterias están allí, ellas van a digerir de una manera la fibra o los alimentos que estás consumiendo que van a provocar la aparición de unas moléculas que se absorben y hacen que engordes. En cambio, las buenas bacterias liberan otro tipo de molécula al consumir fibra beneficiosa o alimentos saludables que te van a ayudar a evitar el acúmulo de grasa y, por supuesto, te van a ayudar a evitar el exceso de peso, ¿no? Entonces, fíjate que este cuadro está muy interesante porque ahí vemos lo que podría llamarse el equilibrio y el desequilibrio. En la parte de arriba, en verde, vemos lo que se llama un estado de eubiosis. Eubiosis es el estado de equilibrio, donde esta persona hace una alimentación equilibrada, balanceada, nutritiva, hace ejercicio, consume prebióticos y probióticos y otra serie de componentes nutricionales que va a ayudar a una mayor diversidad de su microbiota intestinal, va a ayudar a la liberación saludable de ácidos biliares y de ciertas moléculas que ayudan a la insulina, la sensibilización de la insulina, a tener mecanismos de saciedad y mecanismos antiinflamatorios y a preservar la barrera intestinal íntegra. En cambio, hay un estado de disbiosis, de desequilibrio por antibióticos o por la vida sedentaria o por una mala alimentación, hasta mismo por genética.
que causa una disminución de esa diversidad de bacterias, que causa el aumento de malas bacterias. Esas malas bacterias liberan sustancias proinflamatorias, se llaman endotoxinas, como el hipopolisacáridos. Eso se absorbe a nivel de tu intestino, causando primeramente una alteración de tu permeabilidad intestinal. Con esto, las bacterias intestinales dañinas absorben y producen una cantidad de energía que luego que es absorbida por tu intestino y llega a tu sangre se va a convertir en grasa, ¿no? Entonces, como puedes ver, la disbiosis intestinal facilita que tú acumules más grasa que la que deberías, ¿no? Y esto es un estado de desorden. Realmente una disbiosis es un desorden que hay en la comunidad de bacterias que vive en tu intestino. ¿Cómo podemos evitar la disbiosis intestinal? ¿Cómo podemos evitar ese desorden de bacterias en tu intestino? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Primero, vamos a partir de la base. Consume una alimentación saludable y nutritiva. Una alimentación que nutra las buenas bacterias. Una alimentación que sea baja en proteína animal, en carnes, sobre todo carnes rojas. Predominio en tu plato de alimentos vegetales. Prefiere alimentos de carácter probiótico y prebiótico. Los prebióticos son la fibra y los probióticos son alimentos que regularmente son fermentados y tienen buenas bacterias. Consume grasas buenas como por ejemplo aceite de oliva, aceite de semillas de uva, aceite de aguacate, que son aceites más saludables. Hasta las técnicas de cocción de alimentos te pueden ser de utilidad. Por ejemplo, vamos a cocinar algunos alimentos que nutran a las buenas bacterias. La manzana, por ejemplo, cuando vas a hacer una especie de compota, se puede utilizar la manzana asada o en forma de compota, la cual tiene una fuente de pectina que es muy saludable para las bacterias intestinales. Cuando tú cocinas la manzana para hacer pues hacer estas compotas o este tipo de preparado, ayuda a que la pectina se absorba mejor y eso le encanta a tus buenas bacterias. Las zanahorias, cuando las salteas un poco en una sartén, son una muy buena fuente de pectina. El camote, por ejemplo, también lo llaman batata. Creo que en Colombia se llama batata y en México es el camote. Las papas, por ejemplo, también las legumbres. Tú las cocinas y luego tienes que enfriarlas por 24 horas en el refrigerador. De esa manera ayudas a el almidón resistente a configurarse de una manera que es más digerible por las buenas bacterias intestinales. Los copos de avena, la avena, consúmela cocida, no cruda. Cuando tú la cocinas, la avena, facilitas que los betaglucanos se expresen. Los betaglucanos son un tipo de fibra y lo digieran mejor las buenas bacterias. Igualmente las semillas de lino, de linaza, de lino, tienen que ser molidas y remojadas. No las puedes comer así como vienen en el empaque. O sea, regularmente tienes que molerlas, remojarlas para que los mucílagos se activen y esos mucílagos son también prebióticos muy buenos para tus bacterias intestinales. Igualmente el plátano verde es rico en almidón resistente, los hongos son ricos en betaglucanos, la cebolla, la alcachofa, los espárragos, que también son ricos en fructanos, y los kiwi o los cítricos son buena fuente de pectina. Todo esto que te comenté, el almidón resistente, los betaglucanos, los fructanos y la pectina son prebióticos que le encantan a las buenas bacterias intestinales. Igualmente hay que movernos, hay que hacer ejercicio, pero no te extralimites. Está documentado que el exceso de ejercicio más bien es contraproducente para las bacterias intestinales a menos que ya tú estés habituado, a menos que ya tú seas una persona que está ya acostumbrada a hacer ejercicio pues con cierta periodicidad. Las emociones también influyen sobre tus bacterias intestinales. Si tienes estrés, se altera tu microbiota. Si no estás con mente positiva, se altera tu microbiota. Entonces, para evitar que el estrés afecte tu microbiota, trata de descansar,
de tener un momento para ti de descanso y de paz mental y mentalidad positiva, porque tus bacterias sienten lo que tú sientes. Así que mente positiva para que las bacterias también sean positivas. Cuidado, porque también las malas bacterias, el exceso de las malas bacterias pueden afectar tus emociones. Y es lo que se llama eje intestino-cerebro. Si tú tienes buenas bacterias, tú las alimentas con buenas emociones y ellas también te alimentan con neurotransmisores que te van a dar buenas emociones, como la serotonina que hemos comentado antes. Pero las malas bacterias es lo contrario. Producen moléculas que alteran tus emociones. Entonces, si tú le das malas emociones a tus bacterias, ellas te responden también con malas emociones, ¿no? Y es que está totalmente documentado. Como te comenté, ese eje intestino-cerebro tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver hasta con el estrés sobre todo psicológico, ¿no? Cuando hay una mala composición de tus bacterias intestinales, un estado de disbiosis, a través del sistema nervioso entérico, el nervio vago que intercomunica el cerebro con el intestino, se liberan una serie de sustancias que van hacia el cerebro y causan neuroinflamación. Causan una inflamación sistémica, una neuroinflamación, y eso provoca más estrés psicológico. Y eso también retorna al intestino porque hay una mala permeabilidad y porque se formó todo un problema allí de comunicación. Y es un ciclo vicioso que tenemos que tratar de romper para evitar pues caer y continuar en él. Igualmente, la disbiosis intestinal tiene que ver con tu salud física y con tu salud mental. Como te comenté, ese eje intestino-cerebro tiene mucho que ver con procesos, por ejemplo, de dolor en tu cuerpo, con procesos psiquiátricos, con el nivel de ansiedad que puedas tener o de estrés, con problemas a nivel intestinal de inflamación, hasta con epilepsia, adicciones a drogas o alcohol, con la obesidad, con desórdenes neurodegenerativos y con múltiples problemas de salud. O sea, realmente si se rompe ese equilibrio del intestino-cerebro, podemos provocar en nuestro cuerpo cualquier cantidad de problemas de salud. Los factores comunes que se sabe que afectan la actividad de tu microbiota, sobre todo ese eje intestino-cerebro, están muy bien documentados. Y algunos de ellos son, como ya te comenté, la mala alimentación o la buena alimentación. O sea, la mala alimentación afecta negativamente y la buena alimentación afecta positivamente, ¿no? Por supuesto, hay también factores genéticos que pueden ejercer su función, factores epigenéticos que tienen que ver con el ambiente donde tú te desenvuelves, igual el modo de nacimiento que tuviste. Está documentado que si naciste por cesárea tienes un tipo de bacteria, si naciste por parto normal tienes otro tipo de bacteria. El ambiente, la polución atmosférica, los químicos atmosféricos, los medicamentos que puedas estar tomando, el ejercicio que hagas o la falta de ejercicio altera esa comunidad de bacterias. Y eso se traduce por miedos, por dificultad o facilidad de interacción social, por estrés, por problemas cognitivos o facilidad cognitiva o hasta lo que eliges para comer. Las bacterias intestinales pueden hacer que tú tengas ansiedad por consumir cierto tipo de alimentos, que si son bacterias malas te van a provocar consumir alimentos dañinos porque ellas liberan una sustancia que van al cerebro y te inducen a consumir alimentos que son dañinos para tu cuerpo, pero que son muy buenos para esas malas bacterias, ¿no? Las bacterias te hacen comer o te quitan el apetito. Esto está totalmente documentado. Esas proteínas microbianas intestinales influyen en el apetito del huésped. El huésped somos nosotros. La producción de péptidos por las bacterias intestinales influye en la ingesta de alimentos y esos péptidos imitan e interfieren con la regulación normal de tu apetito. Puede haber antojos por ciertos alimentos dependiendo de la diversidad y el tipo de bacterias que tú tengas en tu intestino. El hecho es que la obesidad afecta la composición de esa microbiota intestinal. La microbiota intestinal
poco diversificada también te induce a la obesidad. Y fíjate que se realizó un estudio, que es el que vemos publicado en pantalla, que apareció publicado en la National Review Microbiology año 2021, donde 123 personas adultas no obesas participaron y 169 adultos obesos participaron en este estudio. ¿Y qué se demostró en ese estudio? El 23% de aquellos que tenían comparativamente poca diversidad de esa microbiota intestinal, de esas bacterias, eran más propensos a la obesidad, eran más propensos a tener resistencia a la insulina, eran más propensos a tener un colesterol elevado en la sangre y, por supuesto, tienen mayor posibilidad de sufrir de diabetes de tipo 2 y enfermedad cardiovascular. En cambio, aquellos que eran obesos, pero tenían más diversidad de microbiota intestinal, pues no mostraron estos efectos. Igualmente, las personas obesas que tenían poca diversidad de esa microbiota ganaron mucho más peso en 9 años de seguimiento que tuvo este estudio. Entonces, realmente está demostrado que la diversidad de la microbiota intestinal tiene mucho que ver no solamente con tu peso corporal, sino con factores de riesgo, ¿no? Este otro estudio demostró, este salió en el British Medical Journal año 2018, halló que podemos aumentar la diversidad de las bacterias aumentando la ingesta de fibra en nuestra alimentación. Cuando consumimos fibra de buena calidad, los ácidos grasos de cadena corta son producidos por las bacterias intestinales. Allá entra el butirato, por ejemplo, que es un antiinflamatorio que está vinculado con la delgadez y con una menor incidencia de enfermedades inflamatorias. La autora del estudio se llamó doctora Ana Valdés, es profesora de la Universidad de Nottingham en Reino Unido y lo documentó en este estudio que ves en pantalla. Si quieres verificarlo, quieres leerlo, pues está allí en el margen inferior de la lámina, ¿no? Igualmente se ha demostrado en estudios como este que apareció en la revista Salk, donde se hace un trasplante de microbiota intestinal. Así suena más bonito que trasplante de heces fecales, ¿no? Que es lo que dice el estudio. Se tomó heces fecales o microbiota intestinal de una persona obesa y con disbiosis intestinal. Y se trasplantó a ratoncitos que estaban en un peso adecuado. Igualmente se tomó microbiota intestinal de personas que eran delgadas y también su microbiota estaba muy equilibrada. Se trasplantó a ratoncitos que también estaban en correcto peso y todos estaban muy saludables. Al cabo de un tiempo se vio que los ratoncitos que recibieron esa microbiota intestinal de los sujetos obesos aumentaron de peso. En cambio, los ratoncitos que recibieron el trasplante de microbiota de los sujetos delgados continuaron delgados, comiendo exactamente lo mismo y realizando el mismo ejercicio. Ahí se concluyó pues que realmente la microbiota intestinal tiene que ver en muchos casos con la facilidad de aumentar de peso, ¿no? Entonces hay consecuencias. La disbiosis intestinal tiene sus consecuencias. Puede aparecer problemas no solamente de sobrepeso, de obesidad, sino también propensión a la diabetes, propensión a enfermedad inflamatoria intestinal como el colon irritable, problemas a nivel vascular o cardiovascular, problemas de pancreatitis, de hepatopatías, problemas hepáticos, problemas a nivel mental con neurodegeneración o con problemas pues emocionales, igualmente tendencia a infecciones o alergias, a asma, etcétera, y todo tiene que ver con la microbiota intestinal, ¿no? Por ejemplo, te doy solamente un ejemplo, si no estaríamos aquí mucho tiempo. Este es un artículo que salió publicado en una revista clínica de arteriosclerosis, donde se demostró que la disbiosis intestinal causa primero efectos bacterianos directos, es la liberación de esas lipopolisacáridos que activan respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas proinflamatorias que son absorbidas y ayudan a formar lípidos en sangre, aumenta la arteriosclerosis, la diabetes, la tendencia a la obesidad. Pero por otro lado, la disbiosis también por causas metabólicas altera el metabolismo del colesterol, el metabolismo de la glucosa
Y por otro lado, los metabolitos generados por la interacción de esa microbiota intestinal, esa mala microbiota, produce unos metabolitos que tienen que ver pues también con la aparición de lípidos en sangre elevados, diabetes, obesidad, o lo contrario. Si se trata de unas buenas bacterias intestinales, van a producir sustancias como los ácidos grasos de cadena corta, que son protectores de este tipo de problemas de salud, ¿no? Se dan los dos casos. Pues bien, hay efectos de los metabolitos de la microbiota intestinal que son muy interesantes. Por ejemplo, hay microbiota intestinal saludable como los bifidobacterium o los lactobacilos que tienen efecto antiinflamatorio. Hay bacterias intestinales buenas como los bifidobacterium, la Prevotella, que son un tipo de bacteroides, la Roseburia, que libera mucho butirato, o otro tipo de bacterias buenas que modulan la sensibilidad de la insulina. Hay otras como las bifidobacterias, los bacteroidetes y los parabacteroides que liberan más acetato y que también tienen efectos positivos a la salud, ¿no? Pero igualmente hay protectores de la barrera intestinal como los lactobacilos, que son productores de ácidos grasos de cadena corta, o la quemancia, que está muy en investigación actualmente. Entonces vemos cómo la diversidad de bacterias en tu intestino también tiene efectos positivos en tu salud, ¿no? Pero las malas bacterias intestinales, esas malas bacterias intestinales como las que ves en la pantalla, liberan esos lipopolisacáridos que tienen muchos efectos negativos en tu salud. Y se ha demostrado, y una vez más, aquí hay otro estudio en ratoncitos alimentados durante 4 semanas con esta comida dañina, donde se notó que hay un aumento de los lipopolisacáridos, lo cual causó un incremento de la inflamación del tejido adiposo y la resistencia a la insulina. El estado de esa microbiota intestinal determinará la permeabilidad que tengas a nivel intestinal, y eso tiene que ver con tu peso corporal y tiene que ver también pues con muchos problemas de tipo inflamatorio que conducen a la final al desarrollo de la obesidad, ¿no? Entonces, pues ya está todo clarísimo. ¿Cómo te puede apoyar los probióticos? Por ejemplo, los lactobacilos, que ya les he comentado, tienen efecto potencial en la obesidad producida por una dieta alta en grasa. Si consumes una alta cantidad de grasa, tienes tendencia a que lo acumules. Pues se demostró que los lactobacilos acidófilos, este tipo de bacterias probióticas, son protectoras. Los lactobacilos tienen la capacidad de hasta revertir la tendencia de la obesidad, y es la disminución del peso corporal con aumento de masa muscular si estás haciendo ejercicio, regular el metabolismo de las grasas, disminuir o modular los niveles de glucosa en sangre, y todo esto pues lo podemos observar si hay suficientes lactobacilos en tu intestino para apoyarte. Igualmente también pueden apoyarte a reducir los niveles de leptina, que es una hormona que tiene que ver con tu nivel de saciedad, y aumentar la adiponectina, que tiene efectos sobre tu metabolismo de las grasas y ayuda a reducir los triglicéridos, sobre todo a nivel del hígado. Esto está demostrado según un estudio que apareció en el Journal of Functional Food. Esto es año 2020, el uso de lactobacilos en personas obesas, ¿no? Las bifidobacterias, por su parte, tienen unos efectos increíbles. De hecho, tienen efectos de promover tu salud ósea, tienen un efecto antiviral, un efecto antiinfeccioso, un efecto anticancerígeno, tienen un efecto antiinflamatorio, reducen la acumulación de grasa en tu cuerpo y promueven un estado psicológico o mental saludable. Esto también apareció publicado en una revista de frontera de bioingeniería y biotecnología, año 2021. O sea, todo está totalmente documentado. No es por nada que Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya en el año 460, 360 antes de Cristo, dijo que la salud comienza en el intestino, y él no tenía la menor idea
de que existía la microbiota intestinal, si eso es algo que se descubrió hace relativamente muy poco tiempo. De hecho, hasta hace pocos años atrás se le llamaba flora intestinal, pensando que era algo así como plantas, y resulta ser que es toda una comunidad de microorganismos que habita allí en tu intestino y hasta se le puede considerar como un órgano aparte, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un estilo de vida saludable. Saludable para ti y saludable para tu microbiota. O sea, realmente tenemos unos microorganismos viviendo dentro nuestro, así que ya no podemos estar comiendo solamente para nosotros y lo que nos gusta, sino que tenemos que comer lo que también le gusta y nutre esas buenas bacterias. Igualmente, hacer el ejercicio que nos conviene y le conviene a las buenas bacterias. Y por supuesto, la actitud mental positiva que nos conviene a ambos, ¿no? Entonces, evita los malos hábitos, a menos que tú quieras fortalecer a las malas bacterias, ¿no? Si tú quieres fortalecer a las malas bacterias, pues sigue con los malos hábitos, ¿no? Evita las broncas, evita las molestias, evita la comida rápida, los azúcares refinados, la comida en frituras, los refrescos, evita el sedentarismo, hay que moverse, hay que hacer ejercicio, eso ayuda mucho más a las buenas bacterias intestinales. Vamos a incorporar una formulación herbal, primero para limpiar y desintoxicar el cuerpo de esas malas bacterias y de tóxicos que tenemos acumulados. Este producto ya lo conoce, está disponible y se llama Symbiofy. Symbiofy contiene una formulación herbal que te ayuda a limpiar y desintoxicar a tu cuerpo. Cuando lo consumes, facilita los mecanismos de desintoxicación intestinal, hepática, e igualmente a través del sudor y también a través de la respiración. Toda esa cantidad de químicos y tóxicos que alteran a tus bacterias intestinales están en tu cuerpo. Y el uso de esta combinación herbal facilita mecanismos a través del hígado, los riñones, la piel, los pulmones, el intestino, a que los elimines. Por supuesto, tienes que hacer ejercicio para sudar, tienes que motivar a que las hierbas pues hagan su mejor efecto con una alimentación, como te comenté, nutritiva, balanceada, saludable, basada más que todo en plantas, ¿no? Esa formulación herbal de Symbiofy son varias hierbas como la alga afa o la alga espirulina, el hongo shiitake, la moringa, la chicoria, la menta, el hinojo, el apio, y toda una base de clorofila sodiocúprica que apoya esos mecanismos de limpieza y desintoxicación de tu cuerpo. Esto todo está en este producto de Symbiofy. Igualmente tenemos que sembrar buenas bacterias. Ya limpiamos el intestino, ya desintoxicamos un poco el cuerpo, pero en paralelo, sin esperar mucho, vamos a sembrar buenas bacterias. ¿Cómo las sembramos? Symbiofy te va a servir para eso, porque el Symbiofy contiene 5 billones de unidades formadoras de colonias de buenas bacterias intestinales. Contiene lactobacillus acidófilos, que ya te comenté, contiene Bifidobacterium longum, y unidades formadoras de colonias significa que las bacterias están listas para reproducirse en tu intestino y formar una comunidad saludable de bacterias. Son 5 billones de unidades que ya están listas para formar familia en tu intestino. Estos son bacterias probióticas. Y los probióticos, te recuerdo, son microorganismos vivos que cuando lo ingieres en la cantidad adecuada tienen efectos beneficiosos para tu salud. Symbiofy, aparte de eso, contiene el abono. Cuando tú siembras esa semillita, que son esas bacterias, necesitas darle comida para que se nutran. Si es la tierra, necesitas abonarla para que crezcan saludables esas buenas bacterias. Pues Symbiofy ya viene con el abono incorporado, porque contiene fibra prebiótica. Son 9 tipos diferentes de fibra prebiótica, para que esas bacterias no se cansen de comer siempre lo mismo. Vamos a tener fibra prebiótica diversa para que las bacterias coman y se reproduzcan saludablemente. Como este producto contiene tanto probióticos como prebióticos, contiene fibra y contiene también bacterias beneficiosas, se le llama simbiótico.
Simbióticos son los productos que tienen a la vez prebióticos y probióticos. Por eso es que este producto se llama Symbio, por simbiótico, Phi por vida Phi. SymbioPhi. Así te acuerdas mucho más fácilmente, ¿no? ¿Qué hacen esas bacterias con la fibra? Esa fibra dietética que estás consumiendo, esa buena fibra prebiótica, es fermentada por las bacterias probióticas, por los organismos vivos, y producen lo que se llama postbióticos, que son los productos elaborados por esas buenas bacterias. Y parte de esos postbióticos son los ácidos grasos de cadena corta, que tienen que ver con beneficios para tu salud. Por ejemplo, esos metabolitos postbióticos pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, propiodato, butirato, que van a causar un efecto positivo en tu salud, que ya vamos a ver. O pueden sintetizar aminoácidos como el triptofano, la tiroxina, la fenilalanina, o vitaminas del complejo B o la vitamina K, péptidos antimicrobianos como defensinas o bacteriocinas, o hasta sintetizar neurotransmisores como la GABA, la serotonina y la acetilcolina, que tienen que ver con tu estado de salud mental. Entonces, fíjate qué positivo es todo esto, que se están fabricando poderosas moléculas dentro de tu organismo que parecen como fármacos, pero fármacos naturales, que lo está produciendo tus buenas bacterias intestinales si le damos la comida adecuada, ¿no? Y eso te puede ayudar a disminuir de peso. Algunos estudios han pues demostrado que los postbióticos, como los ácidos grasos de cadena corta, te pueden ayudar a perder peso, ya que suprimen la señal del hambre. Y sabemos que el enemigo de la persona que quiere bajar de peso es el hambre. Entonces, si logramos controlarla, tenemos más de la mitad del camino ganado. Igualmente, los estudios en animales han demostrado que el butirato parece reducir un poco más la presión arterial en personas hipertensas. Igualmente tiene un papel sobre el colesterol. También entonces vemos un aspecto positivo en tu parte metabólica, ¿no? Igualmente, algunos estudios a nivel de laboratorio han sugerido que esos posbióticos producidos por estas buenas bacterias pueden tener cualidades que te pueden ayudar a suprimir el crecimiento y la propagación de algunas células cancerosas, incluidas el cáncer de estómago y de colon. Estas poderosas moléculas pueden ser unos quimioterapéuticos naturales producidos por tus buenas bacterias, ¿no? Recuerda, cuando te tomes el SymbioPhi, él no trabaja solo. Esto es muy importante. Es un trabajo en equipo. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que consumir alimentos saludables, tomar agua, tomar bastante líquido y hacer ejercicio para que todo esto en conjunto surta el efecto para la salud que deseamos. Importantísimo, disminuye el consumo de carne roja, disminuye el consumo de frituras y de grasas, evita bebidas alcohólicas, evita la comida procesada, toma bastante líquido, ve las etiquetas de los productos alimenticios que estés comprando, evita los que tengan muchas palabras extrañas, color, sabor artificial, que contengan, por ejemplo, el sirope de maíz de alta fructosa, ya que es muy dañino para tu salud. En resumen, SymbioPhi apoya tu salud intestinal, tu salud inmunológica, te ayuda a desintoxicarte, ayuda a tu salud metabólica y mucho más. Realmente tiene muchos efectos positivos para tu salud. ¿Cómo se toma? Viene en sobrecitos que contiene 4 capsulitas. Te puedes tomar las 4 capsulitas de una sola vez, en la mañana o en la tarde, o te tomas 2 capsulitas en la mañana y 2 capsulitas en la tarde. No hay ningún problema. Lo importante es que te tomes las 4 en un día y tomes bastante agua. Eso es fundamental para que se hidrate. Una advertencia, no la tomes en el mismo momento que los medicamentos prescritos por tu médico. SymbioPhi no sabe que se trata de un medicamento de prescripción médica y lo puede capturar. Recuerda que te mencioné que ayuda a limpiar, a desintoxicar. Entonces se consumen en momentos diferentes del día, el SymbioPhi y tus medicamentos. Y bueno, pues hemos llegado al final de este webinar del día de hoy.
Ya terminamos, muy rápido se fue este mes de febrero y te voy a comentar lo que vamos a ver el mes de marzo. El mes de marzo tenemos unos webinars muy interesantes. El jueves 2 vamos a hablar de BioMS y simbióticos. El jueves 9 vamos a hablar sobre el corazón. El título es Un corazón de oro. Es lo que vamos a comentar en ese webinar de ese día. Vamos a aprender mucho sobre cómo te pueden beneficiar los productos en la parte cardiovascular, ¿no? Y el jueves 16 controla la inflamación y baja de peso. Ese es el webinar del jueves 16. Y el jueves 23 tenemos un webinar que se titula Aridra. Ya vamos a ver qué significa eso de Aridra. Y me faltó el jueves 30 de marzo. El jueves 30 de marzo no está allí, pero te digo que el tema se titula Es que a mí no me funciona el producto. Ese es un tema que viene como consecuencia de personas que nos han escrito al WhatsApp del Wellness Team diciendo que tienen un tiempo tomando alguno de los productos y dicen que no les funciona, que por qué. Entonces allí en ese webinar vamos a explicar qué es lo que significa que no funciona, ¿no? Pues bien, espero que haya sido de utilidad este webinar que vimos el día de hoy. Este webinar está grabado para que lo puedas revisar, lo puedas ver con calma, lo puedas compartir con las personas que no pudieron asistir. Y el mes de marzo, allí vemos en la imagen que hay un crucero y es porque un buen grupo, más de 100 personas de Vidafy, ganaron un crucero por el Mediterráneo, así que pues el mes de marzo es un mes de crucero también y de diversión. Ya tendremos la oportunidad de platicar con todas estas personas que se fueron al crucero de Estados Unidos, de México, de Colombia, qué tal le fue en esas tierras europeas. Pues bueno, será en el mar europeo, ¿no? Pues bien, que tengan un maravilloso día a los que están escuchando la grabación y unas muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias.